Vamos a ver lo que voy a pedir silencio. Voy a pedir silencio. Así podemos escuchar. Ahora, cuando yo digo silencio, no significa que ustedes cuando quieran decir amén, quieren decir gloria a Dios, o quieren decir aleluya, o quieren tener una expresión de alabanza, que la tengan. Digo silencio a los que se pasan toda la reunión hablando. ¿Sí? ¿Amén? Nada más que eso. Bien. Así no tenemos dos reuniones, una por allá y otra por acá. Como dice nuestro apóstol, vamos a hacer un solo culto, porque a veces que en la iglesia en que parece que hubiera dos cultos, uno en un lado y otro en otro. Vamos a hacer uno solo. Bien, vamos a leer capítulo 7, verso 31 en adelante. El título del mensaje es Todo ha hecho bien. Diga conmigo, todo ha hecho bien. ¿Lo creen? Bueno, vamos a verlo entonces. Dice 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea a través de las regiones de Decápolis. Y le traen uno sordo y tartamudo y le ruegan que le imponga la mano. Tomándolo a solas, aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dice, Efatá, es decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba normalmente. Y les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les ordenaba, ellos mucho más lo proclamaban. Y se maravillaban en gran manera, diciendo, todo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Amén. Este episodio, Marcos solamente lo registra puntualmente sobre la vida del sordo y tartamudo. Mateo simplemente da un pantallazo de todo lo que hizo Jesús sanando a mucha gente. Pero Marcos se detiene en una persona y se detiene en el milagro de sanidad que Jesús hace sobre una sola persona. Así que vamos, como hizo Marcos, es decir, Marcos está interpretando a Pedro, así que Pedro es el que vio la situación y le está comentando a Marcos, y Marcos va escribiendo. Y se ve que a Pedro le impactó esto, por eso es lo primero que recuerda y le dice a Marcos, mientras va Marcos escribiendo. Y observen ustedes que él había ido por la región de Tiro, ¿sí? Vimos el otro día la fe de la extranjera, por la región de Tiro. Después se va un poco más al norte, caminando cerca de Sidón, que está un poco más al norte, y vuelve por la zona de Decápolis, de nuevo al mar de Galilea. Y estando allí cerca del mar de Galilea, ocurre esto. Ahora bien, quiero que comiencen ustedes viendo el verso 32. Cuando leía esto, me llamó la atención dos cosas, que dice, y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le imponga las manos. Dos cosas me llamaron la atención de esto. Y quiero que ustedes tomen nota de esto, aunque sea mentalmente. Y le traen y le ruegan. ¿Por qué le traen? ¿Saben qué significa eso? Que alguien se ocupó de alguien. Que alguien se ocupó de alguno. Que alguien le trajo a alguien a los pies de Jesús. Eso nos habla de desinterés y nos habla de empatía. Eso nos habla de que alguien se está ocupando de alguien. El gran tema que nosotros tenemos hoy es, nos estamos ocupando de alguien, así como esta gente, no sabemos si eran familiares, si eran amigos, o que eso no se ocupa. De todo lo que se ocupa Marcos de decir es que le traen una persona. En los otros pasajes que vamos a ver allí en Mateo, dice que le traen de todo tipo de enfermedades o de todo tipo de necesitados, pero acá le traen a una persona. Uno se ocupó de uno, o tres se ocuparon de uno, pero alguien se ocupó de alguien. Yo me pregunto, en esta noche, o en esta tarde-noche, ¿hay alguien alrededor tuyo, hay alguien cerca tuyo que esté tan necesitado como para que vayas y lo traigas al Señor? Yo no les estoy diciendo que me respondan, simplemente piensen.
es sin duda que cerca de tu casa, al lado de tu casa, o vecino, o amigo, está necesitando que lo tomes de la mano y lo traigas, porque ese tiene dificultades. Como este sordo y tartamudo tenía dificultades, esa persona que está cerca tuyo también tiene dificultades. Pero no solo lo trae, sino que ruega delante del Señor, le ruega que le imponga las manos. ¿Eso saben qué significa? Intercesión. Eso significa intercesión. Deberíamos hacerlo al revés, interceder primero y traer después. Si nosotros comenzamos a interceder por las personas y después vamos a las personas, tarde o temprano las vamos a poder traer a los pies del Señor. Entonces, decía hoy mi esposa mientras dirigía la alabanza, nos hace falta doblar nuestras rodillas y estar más tiempo delante del Señor. Y recordando los nombres, recordando vidas, recordando vecinos, amigos, familiares, recordando esas personas, porque eso a nosotros nos va a librar de egoísmo y de ser egocéntricos, de pensar en nuestras propias necesidades, comenzar a descansar en que nuestras necesidades las ponemos a los pies del Señor y el Señor se va a ocupar de nuestras necesidades. Pero lo importante para Dios no es que nos ocupemos nosotros solamente de nuestras necesidades, sino que llegado el tiempo nos ocupemos de la necesidad de otro al que Dios quiere que le traigas. Lo traen e interceden. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué nos falta? Gente que se ocupe de otros. Gente que se ocupe de otros. Te hago esta pregunta. Cuando vos estás en la quietud de tu casa, cuando vos estás a solas allí, ¿estás recordando la necesidad de alguien o simplemente estás todo el tiempo pensando en tus propias necesidades, en los problemas que vos estás viviendo, en los daños que te hicieron, en las cosas que te hicieron, y tenés una situación recurrente con todos tus conflictos y todos tus problemas, sin pensar que hay gente alrededor que quizás está viviendo una situación peor que la tuya? Sería muy importante que comencemos primero intercediendo por las personas y luego yendo a buscarlas. ¿Alguna vez has orado por tu barrio? ¿Has orado por cada persona que conoces en tu barrio? ¿Has orado alguna vez por cada persona o cada familia que está allí en tu barrio? ¿Sabes que a vos Dios te ha puesto en ese barrio donde vos estás, en ese lugar donde vos estás, para que vos hagas la obra que Dios quiere que hagas? ¿Cuántos alrededor tuyo ya conocen que vos sos cristiano, un verdadero cristiano? Que sos un verdadero cristiano que camina en obediencia delante de Dios y podés ir con toda autoridad y decirle: el Señor te ama y el Señor ha visto tus necesidades. Entregale tu vida a Jesús. Simplemente decirle: entregale tu vida a Jesús. Hacé de Jesús Señor de tu vida para que tu vida sea realmente transformada. Con palabras tan sencillas impactamos el corazón de la gente. Porque aunque hoy no te hagan caso, aunque hoy no te quieran escuchar, esos mismos que hoy no te quieren escuchar, te escucharán dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años, o dentro de 15 años, como nos han escuchado a nosotros. Es cuestión de tiempo. Vos hacés lo que tenés que hacer: interceder, es decir, rogar a Jesús, traerlos o llamarlos para que vengan a Jesús, porque vieron, nosotros podemos llevar el caballo hasta el agua, pero no lo podemos obligar a tomar agua. Nosotros podemos llevar a las personas hasta el Señor, o al Señor llevárselo a las personas, pero no podemos obligarlos. Es decisión propia. Entonces vos hacés lo que tenés que hacer, que de los resultados, déjaselos a Dios. Los resultados, déjaselos a Dios. Vos no te preocupes por los resultados. Vos hacés lo que vos sabés que tenés que hacer. ¿Qué hicieron ellos?
le trajeron al sordo y tartamudo y le rogaron a Jesús que le impusiera las manos. Cuando un cristiano no está ocupándose de otro, tiene un problema de egoísmo y apatía. Eso es grave. Uno de los pecados más profundos que el cristianismo está viviendo hoy es el egoísmo y la apatía. Apatía. ¿Sabe lo que es apatía? No me importa nada el otro. No me importa lo que vive el otro. No me interesa. Yo ya tengo bastante con mis propios problemas. ¿Para qué quiero otros? Si todos pensáramos así, ni siquiera estaríamos sentados acá. Empezó áspero el pastor, pero bueno, ya se va a mejorar. Vean ustedes. Dice, y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le imponga la mano. Ahora, lo bueno de esto es que el ruego y la intercesión, está muy bueno el ruego y la intercesión, pero le dicen al Señor lo que tiene que hacer. Es importante. ¿Vieron ustedes? ¿Alguna vez les pasó que terminamos diciéndole al Señor cómo tiene que hacer las cosas? O sea, no se haga tu voluntad, Señor, sino la mía. Ese es Primera de Baset. No se haga tu voluntad, sino la mía. Sí. Señor, te ruego que le imponga la mano. Entonces, el Señor tenía que hacer lo que ellos decían que tenía que hacer. Queridos hermanos, nosotros somos siervos del Señor, no el Señor siervo nuestro. A ver si lo podemos entender. ¿Cuándo vamos a entender que Él no es siervo nuestro? Nosotros somos siervos de Él. ¿Se considera usted, hermano, hermana, queridos, siervos del Señor? ¿Se consideran siervos del Señor? Bueno, si ustedes no se consideran siervos del Señor, el Señor los considera siervos. A nosotros nos considera siervos. Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. En esos 33 años. Pero yendo al cielo, Él se hizo Señor de todo. Y es Señor y cabeza de la iglesia. Ahora la iglesia tiene que hacer lo que la cabeza dice. ¿Amén? Eso es lo que somos. Cuerpo, no cabeza. Cuerpo. Le ruegan que le impongan las manos. Ahora bien, quiero mostrarles algo como para poder entender esto de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar esto para darles otra enseñanza. Introducir una enseñanza y continuamos con esto. ¿Qué es esto de la imposición de manos? ¿Por qué le dicen de la imposición de manos? Ustedes saben que el tema de la imposición de manos se ha aguachentado un montón en ciertos sectores. Se le impone la mano a todo el mundo, se le impone la mano a cualquiera, se impone la mano de cualquier manera. No sabemos, y nosotros nos dejamos imponer las manos por cualquiera. Siempre recomendamos nosotros, no haga como la oveja que pone la cabeza así para que le acaricie la cabeza, o como el perro, para que le acaricie la cabeza. No haga eso. Si no conocemos la situación, si no sabemos, no nos dejemos imponer las manos por cualquiera. No nos dejemos. Ahora, el tema de la imposición de manos, vean ustedes, la imposición de manos ha tenido distintas finalidades, pero siempre ha sido para establecer un contacto entre uno mayor y uno menor. Cuando alguien impone la mano a alguien es porque el que está imponiendo las manos se considera que es mayor que el que se está dejando imponer las manos. Así que eso es una cuestión de impartición. Es una cuestión de impartición. El mayor está impartiendo sobre el menor. Entonces, la persona imparte lo que tiene, imparte lo que es. Lo que es esa persona imparte sobre las otras. Si un rebelde, si un divisor está imponiéndole las manos a una persona, toda la iglesia va a tener el mismo espíritu. Porque por medio de la imposición de manos se hace una transferencia, se hace una impartición. Es grave. Nosotros a veces tomamos las cosas espirituales muy a la ligera, pero no nos damos cuenta que eso puede marcar en nuestras vidas algo bueno o algo malo. ¿Amén? Ahora bien, el mayor impartiendo y transfiriendo al menor lo que tiene.
Por ejemplo, sanidad. Jesús en los evangelios. Ustedes verán cómo Jesús... ¿Vieron ustedes, queridos hermanos, que la gente no quería tocar a los leprosos? Nadie tocaba a los leprosos. Y los leprosos eran inmundos y andaban con una campanilla que decía inmundo soy, entonces la gente se apartaba. Y ellos no podían entrar a la ciudad, ellos tenían que quedarse afuera. Sin embargo, cuando Jesús se encontró con los leprosos, con algunos de los leprosos, ¿qué hizo él? Lo primero que hizo fue extender la mano. Extendiendo la mano, produjo sanidad sobre ellos. Pero Jesús está rompiendo una barrera de apatía, ¿sí? De acercamiento. Jesús está acercándose a las personas. Porque Jesús es lo que hizo y lo que hace, se acerca a las personas. Jesús está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros creemos que Jesús está lejos, Jesús está allí extendiendo su mano sanadora para con nosotros. Amén. Ustedes lo verán allí, ustedes verán en el Evangelio. No les voy a dar ejemplos, simplemente les voy a nombrar esto. Ustedes cuando vayan viendo en los Evangelios, van a ver cómo Jesús extendía su mano y tocaba al enfermo y el enfermo sanaba. Pero escuchen, se usaba, les dije, es para distintas finalidades. Entre ellas, primero la sanidad. También para bendecir, ¿sí? Jacob en Génesis capítulo 48, ustedes no lo busquen, lo pueden leer después. Jacob en capítulo 48 de Génesis, él le pone las manos sobre la cabeza y profetiza sobre los hijos de José. Entonces eso es para bendecir y profetizar sobre ellos. Imparte una profecía sobre los dos hijos de Jacob. Ahora bien, si ustedes observan a Jesús, Jesús imponía las manos sobre los niños y los bendecía, ¿sí? Y los tomaba en sus brazos y los bendecía. Es bueno, queridos hermanos, queridos papás principalmente, que impongamos, que cada tanto oremos por nuestros hijos, le impongamos la mano, impartamos sobre ellos una bendición y profeticemos sobre ellos. Que realmente los padres aprendamos a tener ese contacto con nuestros hijos, de orar por ellos, bendecirlos, poner nuestras manos, porque papás somos autoridad sobre ellos y nosotros impartimos lo que nosotros queremos que nuestros hijos sean. Eso es lo que vamos a impartir sobre ellos y ellos recibirán lo que nosotros les impartimos. ¿Amén? Por eso oremos por nuestros hijos, pongámosle la mano. No hay mayor autoridad sobre los niños que la de sus padres. Entonces papá o mamá tienen la autoridad delegada por Dios para bendecir a sus hijos e imponerles las manos. Amén. Orando por nuestros hijos, inclusive por nuestros nietos, orando por ellos, ¿sí? Y en tanto que se puede, imponerles las manos y bendecirlos, e inclusive hasta Dios puede darles una palabra y profetizar sobre ellos. Amén. Pero también la imposición de manos se usaba para la ordenación al ministerio. Ustedes van a ver allí en el capítulo 13, verso 3, que cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia, ya había profetas y maestros, y había un grupo de líderes de la iglesia orando. El Espíritu Santo habla a la iglesia y le dice: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces ellos lo apartan, oran por ellos, imponen las manos sobre ellos y los despiden, es decir, los envían a la obra. Eso es una ordenación al ministerio. La ordenación al ministerio también, cuando se hace llamado, cuando se hace una convocatoria, una ordenación a diáconos, o se hace una ordenación a presbíteros o a pastores, también allí hay una imposición de manos del presbiterio, es decir, de aquellos que son mayores que aquel que está siendo ordenado. Y hay una impartición de lo que los hombres de Dios tienen sobre otros hombres de Dios. Amén. Hay una impartición. Entonces eso legalmente es así, porque Pablo le dice a Timoteo dos veces que él recibió un don, que él fue ordenado al ministerio por medio de la imposición de manos del presbiterio, y en otra parte dice que él mismo también impuso las manos, así que él junto con el presbiterio ordenaron a Timoteo, y lo ordenaron para
para la obra, para el ministerio, e impusieron sus manos sobre él. Y eso está bien, eso legalmente está bien, es así. Ahora, lo que bíblicamente no tenemos ni permiso, no tenemos bíblicamente permiso, ni hay ningún registro doctrinal, solamente en el capítulo 8 de Hechos, de que se impongan las manos y por medio de la imposición de manos las personas reciban el Espíritu Santo y reciban el don de lenguas. Eso no es bíblico, no corresponde, porque eso no funciona así. El Espíritu Santo es recibido por las personas en el mismo momento que las personas reciben a Jesús como único y suficiente Salvador y lo reciben y lo aceptan como Señor de sus vidas. En ese mismo momento, si ha sido realmente salvo, para ser salvo, recibe el Espíritu Santo. Es bautizado, es lleno, es bautizado, es sumergido en el Espíritu Santo para que pueda pertenecer al cuerpo de Cristo. Si no, sería imposible. Sería imposible. Así que eso no es por imposición de manos. Se ha hecho mucho estrago con esto. Y que hablen lenguas por medio de la imposición de manos, señores. Eso ha sido un error gravísimo que hemos cometido en la iglesia. Y por eso, queridos hermanos, la iglesia hoy está apática. Y la gente no tiene ni ganas de alabar al Señor, ni ganas de... ¿Por qué? Han sido decepcionados. Ha habido mucha decepción. Y hay una obra que solamente el Espíritu Santo hace. Y el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es decir, las personas no reciben el don de lenguas porque yo le imponga las manos. Las personas reciben el don de lenguas si el Espíritu Santo quiere dárselo. Entonces, hay personas que no hablan en lenguas y no van a hablar nunca. ¿Pero por qué no van a hablar nunca? Porque el Espíritu Santo no se lo ha dado. Pero le ha dado otros dones. Entonces el Espíritu Santo hay que leer bien, porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones. Como Él quiere, no como nosotros queremos. Yo me puedo matar orando por don de profecía, y si Dios no me quiere dar don de profecía, no me lo da. Entonces nosotros debemos entender como principio. Entonces eso de orar, de imponer las manos, y esto no lo digo como enseñanza para nuestra congregación, para que lo pueda ser claro, pero para muchos que nos están viendo en internet, que han estado confundidos con esto. Mucha gente ha estado confundida. ¿Por qué no hablo lenguas? ¿Por qué me han impuesto las manos tantas veces y no hablo lenguas? Y no hablas lenguas porque el Espíritu Santo no quiso dártelo. Entonces no te cargues con eso. No hablas lenguas, tenés otros dones. Esto es lo que ha hecho el mal interpretar la imposición de manos. Solamente en el capítulo 8, y escuchen, solamente en el capítulo 8 de Hechos, los apóstoles judíos les impusieron las manos a los primeros creyentes samaritanos, y ellos hablaron lenguas y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero les voy a explicar por qué. Porque samaritanos y judíos no se podían ni ver. Había una brecha muy grande entre judíos y samaritanos. Entonces, para derribar esa barrera, para derribar esa brecha, para derribar esa barrera racial, ¿qué tuvieron que hacer los apóstoles? Acercarse a los primeros creyentes samaritanos, imponerles las manos. ¿Por qué? Porque de esa forma se sanaba la brecha cultural que había. Entonces no se puede hacer, queridos hermanos, vamos a interpretar correctamente, no se puede hacer doctrina de un libro histórico. No podemos hacer doctrina de un libro histórico. Entonces tenemos que entender que cuando hay un libro histórico no podemos hacer una doctrina de eso. Hay cosas que pasaron allí y fueron para ese momento y son historia. Y esto lo tengo que enseñar también como profesor del Instituto Bíblico. Porque si no hacemos doctrina de un libro histórico como el de Josué y andamos con el ministerio de derribar muros por todo el mundo. Eso fue para aquel tiempo, y nosotros espiritualmente hoy tenemos el libro de los Efesios, y tenemos el 1 de Corintios, que nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Cuando Pablo dice destrucción de fortalezas, estoy seguro que estaba pensando en las fortalezas de Jericó. Pero ya físicamente no cayeron, sino caen. Toda fortaleza cae por medio de las poderosas armas espirituales que Dios nos ha dado, que son la oración y la palabra de Dios, que es su Espíritu tratando con nosotros y trabajando a través de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. ¿Van entendiendo? Amén. Entonces cuando traen esta gente trae para que les impongan las manos. Jesús no hizo eso. ¿Se dieron cuenta? De esa manera no impuso las manos. ¿Ven? Vean. No es necesaria la imposición de manos, ya les dije. Solamente allí en el capítulo 8, y léanlo ustedes después detenidamente y van a observar. Judíos y samaritanos, o sea, los judíos tenían que romper, era la obligación de ellos romper la brecha cultural que había. La brecha de odio que había. Porque a ellos les correspondía derribar esa brecha. Entonces la única forma era acercarse, imponerles las manos, hacer contactos con ellos, porque ellos decían, nosotros no vamos a tocar nada inmundo. Entonces los samaritanos eran inmundos, no los iban a tocar nunca. Y abrazarlos menos. Abrazarlos menos. ¿Ven? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender a interpretarlas. Bíblicamente, queridos hermanos, no tenemos permiso para imponer las manos y para que la gente reciba el Espíritu Santo. Eso es patrañas. Eso es un invento. O sea, que a muchos no les va a gustar, pero es así. Eso es un invento. O sea, nosotros ya no podemos andar detrás de todas esas cosas. Me voy a dejar imponer las manos ¿para qué? Para recibir el don de profecía. Querido, te van a imponer las manos, te van a dejar la cabeza como bolsa de bolitas, ¿sí? Llena de chichones por imponerte las manos, pero si el Espíritu Santo no te quiere dar el don de profecía, no te lo va a dar. ¿No? Excepto cuando el Espíritu Santo te lo ha dado, cuando te ha dado un don y algunas de las autoridades ora por vos, y lo que hace la persona no es entregarte un don. Lo que está haciendo es aclararte cuál es el don que vos tenés, porque el Espíritu Santo le dice qué don tenés o qué cosas tenés que hacer. Entonces el Espíritu Santo te habla por medio de la persona y te dice. Pero aún así, queridos hermanos, aún así, cuando es de Dios se cumple, y cuando no es de Dios no se cumple. Tan claro como es. ¿Amén? Vean ustedes lo que dice en 1 de Timoteo 5:22. Pablo le dice a Timoteo que no se apresure a imponer las manos. 1 de Corintios 5:22 dice Pablo a Timoteo, no te apresures a imponer las manos. ¿Por qué? Porque le dice, no te hagas partícipe de pecados ajenos. ¿Saben qué? A veces en el apuro de tener obreros y qué sé yo, le imponemos las manos a todos y se apartan para el ministerio personas que ni siquiera todavía están preparadas para eso. Y así son los estragos que se hacen. Entonces esa persona peca, esa persona se pone arrogante o se pone altiva, y yo me hago partícipe de eso porque yo fui partícipe de eso. Pues yo le impuse las manos y yo mismo soy culpable de haber hecho eso. Porque antes de tiempo lo ordenamos para el ministerio. Por eso, queridos hermanos, como les decía al principio, necesitamos pasar por el proceso. Necesitamos ser procesados para que Dios saque de nosotros lo mejor, para que podamos servirle con madurez. Amén. Esto no significa, hermanos, que ustedes no puedan hacer la tarea que Dios nos ha mandado, que es la de predicar el Evangelio a toda criatura. Nos ha dado el ministerio de reconciliación y nosotros debemos reconciliar a la gente con Dios. Eso es para todos, eso ninguno de nosotros queda exento de eso. Pero ordenados para el ministerio ya es otra cosa.
porque es cuestión de tiempo y de madurez y de proceso y ver que la persona va creciendo, va madurando y que tiene los pies bien estabilizados en la presencia de Dios. Amén. Bueno, la recomendación, que se lo dije al principio, pero lo tengo anotado al final de esto, es no dejarse imponer las manos por cualquier persona. ¿Sí? Hay algunos de esos paracaidistas que andan por ahí que le quieren imponer las manos a todos. Queridos, no. Nones. Verso 33. Vean ustedes. Van a ver ustedes así que Jesús hizo contacto de otra forma. Hizo contacto con él de otra forma. No le impuso las manos. Puso las manos en el lugar donde estaba enfermo, pero no le impuso las manos como ellos pensaban que Jesús tenía que hacer. Entonces Jesús, ¿qué hace? Dice, tomándolo a solas. Primero, vean ustedes, tomándolo a solas. ¿Qué significa eso, queridos? Intimidad. Lo tomó a solas, se lo llevó solito. Seguramente lo estaban viendo, ¿sí? Los discípulos, porque por algo Pedro le está diciendo a Marcos lo que estaba pasando. Así que, pero lo tomó a solas. ¿Por qué? Porque Jesús quiere tener intimidad con las personas. Vos tenés una enfermedad, vos tenés alguna dificultad, tenés algún problema, bueno, Jesús quiere tener intimidad con vos en ese momento. Pero, ¿vos querés tener intimidad con Él? Porque, ¿qué pasa si el sordo y tartamudo hubiese dicho, no, a mí no me llevás aparte, ni loco? Y Jesús, en esa obediencia, se lo llevó, quizás se lo tomó de la manito así, se lo llevó, lo puso aparte y habló con Él. E hizo algo que para nosotros, escúchenme, si yo lo escupo y le meto el dedo en las orejas, ustedes me insultan en hebreo, ¿sí? Pero Jesús lo hizo. Ahora bien, trae a la persona que Dios pone por delante y roga para que Jesús lo tome en sus manos. Cuando esta gente trajo al sordo y al tartamudo, nunca pensó cómo iba a hacer las cosas Jesús, ni lo que iba a hacer. Ellos todo lo que le dijeron es que le impusieran las manos para que se sanara. Es todo lo que dijeron. Vos nunca sabés lo que Jesús va a hacer con la persona que vos traes. Nunca. Pero cuando esa persona entre en intimidad con el Señor, cuando esa persona, escuchame, cuando esa persona que vos trajiste a los pies del Señor entre en intimidad con el Señor, vos no sabés lo que Dios va a hacer con esa persona. Amén. Amén. ¿Tienen un entusiasmo hoy que se me están durmiendo o qué? Simplemente rueguen para que Jesús lo tome en sus manos. Y Jesús va a hacer. Lo apartó de la gente. Esto significa que Jesús quiere tener un trato personal con cada uno. Jesús quiere tener un trato personal con cada uno. Somos muchos aquí. Bueno, no tanto. Pero somos bastantes. Pero Jesús quiere tener un trato con vos, así, vertical, con vos, directamente. Jesús quiere tener un trato con vos. ¿Querés vos tener un trato con el Señor? Ahora sí te voy a pedir que me respondas porque ese sí o ese no te determina. ¿Querés que Jesús tenga un trato personal con vos? Amén. Entonces lo va a tener. Agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Hizo contacto de otra manera. ¿Qué hizo? Le dio atención persona a persona. Lo que más necesitamos nosotros es que Jesús tenga un trato con nosotros persona a persona, un trato personal con nosotros. Jesús tiene trato con toda la iglesia universal, con toda la iglesia en el mundo. Jesús tiene un trato con cada asamblea en esta ciudad. Jesús tiene un trato con manantiales de piedad, con las asambleas de Dios aquí. Y Jesús tiene un trato con cada familia. Y Jesús tiene un trato con cada matrimonio. Jesús tiene un trato con padres e hijos. Jesús tiene un trato con vos personal. Miren ustedes todos los tratos que Dios va teniendo, ¿sí? Hasta que tiene un trato con vos, personalmente con vos. ¿Sí? Si no, mira tu vida y vas a ver vos si Dios no está tratando con vos. Ven ustedes verso 34. Verso 33 le dice, le metió los dedos en las orejas, escúchenme, así. Le metió los dedos en las orejas, sacó los dedos de las orejas, hizo así y le tocó la lengua. Ahora,
Sacó los dedos de la oreja y se lo metió en la boca. Dice, le tocó, con su saliva le tocó la lengua. En otra dice que le escupió, pero él dice, le tocó la lengua con su saliva. No le dio un beso de boca a boca, ¿eh? No le dio un beso en la boca. Así que ¿con qué otra cosa le tocó? ¡Puf! Lo escupió. O lo tocó con el dedo, ¿sí? Saliva de él en la lengua del tartamudo. En el mismo momento que la saliva de Jesús entró en contacto con la lengua del tartamudo, la atadura que había en la lengua, la ligadura que había en la lengua, se cortó, se desató. ¿Y eso no es un milagro? Ahora bien, continuemos. Van a ver ustedes, entonces, ustedes dicen, eso es asqueroso. Si yo lo hiciera, ¿cuántos de ustedes cómo reaccionarían? Si yo le meto el dedo en las orejas así, ¿sí? Yo le meto un dedo en cada oreja así, lo saco de ahí, paso la lengua así y se lo pongo en su lengua. ¿Y ustedes qué hacen? Jesús lo hizo. Así que, si Jesús lo hizo, quizás un día yo se lo haga. Me van a mirar así ahora, ¿no? Vean ustedes. Versos 34 y 35. Ustedes van a ver allí, sucedió el milagro. Pero lo interesante de esto es que dice, verso 34, mirando al cielo. Mirando al cielo, suspiró. ¿Saben que ese suspiro de Jesús dice muchísimas cosas? Ese suspiro de Jesús dice que Él se conmueve, que estaba conmovido por la necesidad de este hombre. Pero ese suspiro también dice que Él se conmueve por la necesidad de la humanidad. Jesús suspira, ese suspiro, que en otras versiones dice que gimió, ¿sí? Pero Él suspiró, miró al cielo, suspiró y dijo, efatá, la palabra hebrea para decirle, ábrete. Entonces le ordenó que se abrieran los oídos y que se desatara la ligadura de la lengua. Ábrete. Fue directamente a los oídos de él. La orden fue directamente a los oídos, porque cuando Jesús le tocó la lengua, se desató. Se cortó la ligadura que ataba la lengua porque era tartamudo. No es que era mudo, tenía dificultades para hablar. Así que se le entendería poco y largo, ¿sí? Entonces, le desata la lengua. Pero luego, cuando él le mete los oídos, los dedos en los oídos, dice efatá, dice ábrete, es decir, que los oídos se destapen, se abran para que él pueda escuchar. Y oramos, queridos hermanos, para que el pueblo de Dios pueda escuchar y no tenga dificultades para hablar. Que el pueblo de Dios no tenga dificultades para hablar y tenga los oídos abiertos. Y si no, efatá, ábrete. Que se abran tus oídos, que se desate tu lengua para que puedas hablar y no hablar otra cosa que no sea lo que tenés que hablar. Amén. Amén. Mirando al cielo suspiró. ¿Suspiró por qué? Por el sufrimiento de la gente, por el sufrimiento de este hombre. Y mirando al cielo, mirando al Padre, le dijo, ábrete. Le dio una orden. Demasiada gente sorda y sin habla que necesita que Jesús haga contacto con ellos. Pero alguien tiene que traerla. Demasiada gente sorda y con dificultades para hablar, pero necesita que alguien la tome de la mano y la acerque al Señor para que el Señor haga la obra, para que el Señor haga el milagro. Tenemos no solo en el pueblo de Dios gente con dificultades para hablar y sordos, sino también fuera del pueblo de Dios, mayormente, sordos completamente y mudos completamente. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que intervenir? Aquellos a quienes los oídos se les han destapado y la lengua se les ha soltado. Entonces, esas personas son las que intercederán y traerán a las personas a los pies del Señor. ¿Amén? No te calles, no te calles, no te calles.
Hablale del Señor a las personas. Hablale del Señor, ocúpate de eso y te vas a ocupar mucho menos de otras cosas. Habla. Verso 35. Dice, y se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba normalmente. Verso 36. Vean ustedes. Allí van a ver ustedes que Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie, porque sabía, queridos hermanos, que se levantarían contra él, las autoridades se levantarían contra él. No solo las autoridades se levantarían contra él, sino que él ya estaba escuchando el rumor de que lo querían hacer rey a la fuerza. Eso lo pueden leer en Juan capítulo 6, verso 15, que lo querían hacer a Jesús rey a la fuerza, después de la multiplicación de los panes y de los peces. Ya se hablaba de tomarlo a la fuerza para hacerlo rey. Y escúchenme, Jesús sabía que si le decían, lo llevaban a él para hacerlo rey a la fuerza, habría un derramamiento de sangre muy grande. Porque recuerden ustedes que ninguno de los reyes en ese momento, ninguno de los reyes aceptaba a otro rey. Donde se escuchaban rumores de que estaban por levantar a alguien como rey, lo tomaban como sublevación, venían los romanos y arrasaban con todos. Entonces si sucedía eso, iba a haber un derramamiento muy grande de sangre. Entonces Jesús les dijo así, les ordenó que no lo dijeran a nadie. Ahora escuchen por favor, van a ver ustedes la diferencia. En ese momento Jesús dijo que no lo dijeran a nadie, que no divulgaran nada. Sin embargo, la gente estaba tan maravillada que hizo. Pero cuanto más le ordenaba, ellos mucho más lo proclamaban. Esto es como decíamos en el campo, hacer callar un chancho a palo. ¿Sí? Ordenale que se calle y más grita. ¿Sí? Atalo con alambre y más grita. Apalealo y vas a ver que más grita. Entonces este era más o menos así. Jesús les decía, no le digan a nadie, y la gente hablaba más. Como cuando decimos, ¿se pueden callar? Y hablan más fuerte. Vean ustedes. En aquella ocasión no era momento de proclamar a Jesús. Pero la gente maravillada más lo proclamaba. ¿Por qué? Porque lo que maravillaba a la gente no le permitía callarse. Ahora tenemos un problema. Vean ustedes. Pero cuanto más le ordenaban, ellos mucho más lo proclamaban y se maravillaban en gran manera. Escuchen, lo que a ellos los maravillaba era lo que los inflaba para hablar, los impulsaba a hablar. Ahora, en aquel momento Jesús decía, cállense, no digan nada. Pero de la cruz para acá, queridos hermanos, ya no nos dice cállense, ahora les dice hablen, y es cuando menos hablamos. Es cuando menos hablamos. ¿Por qué? Porque Jesús ya no nos maravilla. Si Jesús te maravillara, no podrías callarte. Pero Jesús no te maravilla. Entonces cuando Jesús no te está maravillando, no tienes nada que decir. Pero cuando empezamos a ver las maravillas que Jesús está haciendo a nuestro lado y nosotros no nos estamos dando cuenta porque estamos distraídos, entonces proclamaremos las maravillas del Señor. ¿Por qué no hay maravillas entre nosotros? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos sanidades? Porque el pueblo está apático. Venga a una reunión de oración y se va a dar cuenta. El pueblo está apático. El pueblo, hoy que tenemos la libertad en esta parte del mundo de proclamar el nombre del Señor por medio de la iglesia, no se hace. En aquel momento Jesús dijo, cállense, y la gente no se calló. En este momento Jesús dice, hablen, y la gente se calla. ¿Ustedes por qué creen que Marcos registra esto? Porque Marcos está viendo el futuro. La iglesia no se maravilla, por eso no proclama. Oh, Señor, que nos ayude. Que el Señor nos ayude, queridos. Vean ustedes, dice, y se maravillaban en gran manera. ¿Saben qué significa? La palabra que usa Marcos aquí en griego es hiperperizos, que significa abundantemente, más allá de lo que podemos tomar.
¿Qué es hiper? Algo muy grande, algo muy grande. De ahí viene la palabra en gran manera. Se maravillaba tanto que no se podía callar, no podían callar las cosas. Yo pregunto, ¿qué es lo que se va a hablar entre hoy, mañana y toda la semana? ¿Qué es lo que más se va a hablar? De las elecciones. ¿Y de qué se va a hablar? ¿De quién se va a hablar? Del que ganó. Y se va a hablar del que perdió. De algunos se va a hablar bien, de otros se va a hablar mal. Entonces, claro, estamos con todo esto. Y todo esto, ¿saben qué hace? Nos hace olvidar las cosas. Primero, creemos que nos hace olvidar. Y esto es lo que el diablo hace con estas cosas. Nosotros entramos en la trampa de él porque hablando de estas cosas nos hace olvidar de nuestros problemas. Pero no hay una sola cosa que a nosotros nos tenga que hacer olvidar de aquel que nos debe maravillar día a día. ¿Y quién es el que nos maravilla día a día? Aquel que está por encima de todo gobierno. Porque aquí no gana, queridos hermanos, el que quiere, gana el que Dios quiere. Entonces, si hablamos, vamos a hablar de aquel que le hace ganar al que quiere. Porque eso es maravillarse. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, que los gobiernos asumen porque los gobiernos quieren? No, asumen porque Dios quiere. Porque Dios sigue estando sentado en su trono y en control de todas las cosas. ¿Amén? ¿Lo creen? Entonces, ¿qué dicen? Estaban extremadamente maravillados. Y esta es la frase que quiero que se la lleven para su casa, la guarden y la pongan en un cuadrito en su casa. ¿Sí? Todo ha hecho bien. Diga conmigo, todo ha hecho bien. ¿Seguro? A ver, decirlo en tu vida. Decirlo en tu vida. Míralo en tu vida. No me lo digas. No me lo digas. Pero fíjate, ¿realmente podés decir todo lo ha hecho bien? ¿Realmente? No me lo digan por inercia, ¿eh? Ustedes revisen. Porque muchas vidas a mí me dicen que no creen que Dios lo haya hecho bien. Entonces, si nosotros decimos todo lo ha hecho bien, tenemos que pensar que estamos viendo todas las cosas que Dios hizo y no aquellas que nos faltan o aquellas que no tenemos, ¿no? Ahora yo te pregunto otra vez, en tu vida, ¿todo lo ha hecho bien? Amén. Llévate esta frase para tu casa y cuando tengas deseos de quejarte o enojarte, pensá, todo lo ha hecho bien. Jesús nunca hizo algo mal. Porque lo que a nosotros nos parece mal, lo que a nosotros nos parece un descenso, para el Señor es simplemente proceso. Cuando vos crees que estás descendiendo, Jesús te está procesando. Entonces, si vas a creer que todo lo ha hecho bien, te lo llevas. Créelo y lo anunciás constantemente en tu propia vida. Todo lo ha hecho bien en mi vida. Todo lo ha hecho bien. Porque pases lo que pases, tenés que seguir creyendo que todo lo ha hecho bien. ¿Amén? No sé qué cosa estás pasando. No sé por qué proceso estás pasando. Bueno, de algunas cosas sé, otros no. Pero de aquellos que saben que están pasando un tiempo difícil, un tiempo complicado, pensá siempre, todo lo ha hecho bien. Ese tiempo difícil, ese tiempo complicado, esas cosas que vos estás pasando están ayudándote para bien. Te están asistiendo, son tus asistentes para que vos aprendas a tener mayor confianza en aquel que todo lo ha hecho bien. Porque cuando vos decís que todo lo ha hecho bien es porque tenés plena confianza de lo que estás diciendo. Que todo lo ha hecho bien. ¿Amén? Queridos hermanos, si has estado sordo hasta aquí, si has tenido dificultades para hablar, en el nombre de Jesús, ábrete. En el nombre de Jesús, que se desate tu lengua y que tus oídos se abran. Porque Jesús está acá. Amén. Queridos hermanos, todo lo que quiero decirles hoy, en esta misma hora, es el momento de acercarse al Señor realmente y rendirle toda
toda tu vida al Señor para que Él haga lo que tiene que hacer de aquí en adelante. Pónganse de pie, por favor.